Ahora bien, hemos de tener en cuenta que existe una función denominada logarítmica. ¿Sí? ¿Qué es esta función logarítmica? Bueno, una función logarítmica es toda aquella que genéricamente se expresa como f de x es igual al logaritmo en x, siendo a la base de esta función, que ha de ser positiva y distinta de 1. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial, dado que el logaritmo de x es igual a b. Si y solo si a elevado a la b es igual a x. ¿Okay? Aquí tenemos unas pequeñas gráficas que nos representan lo anterior dado, pero que también nosotros explicaremos un poquito a fondo con definiciones como sus características. ¿Sí? Como la función exponencial, sí, la función logarítmica se utiliza con asiduidad en los cálculos y desarrollos de las matemáticas, las ciencias naturales y ciencias sociales, entre otros fines. Se usa ampliamente para comprimir la escala de medida de magnitudes cuyo crecimiento, demasiado rápido por cierto, dificulta su representación visual o la sistematización del fenómeno que presenta. Pero ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza a una función exponencial logarítmica? Bueno, en el caso de su dominio, el dominio de una función logarítmica es el de todos los números reales que hacen que el argumento de la función sea mayor que 0. ¿Sí? Y si hablamos del recorrido, también podemos deducir que son todos los números reales. Y de acuerdo a la derivada de la función logarítmica elemental, f' de x es igual al logaritmo n sobre x, siendo el número que habitualmente nosotros utilizamos en matemáticas como 2.718281. ¿Sí? Las funciones logarítmicas cabe recalcar que son continuas. Si a es mayor que 1, la función es estrictamente creciente, y si es menor a 1, la función es estrictamente decreciente. ¿Ok? Pero hay ciertos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo algunas otras propiedades que caracterizan a la función logarítmica, que hacen de la función logarítmica la función logarítmica. ¿Sí? En este caso, las propiedades muy a fondo, muy generales de la función logarítmica se deducen a partir de las de su inversa, que ya habíamos comentado, es la función exponencial. Así que tenemos que la función logarítmica solo existe para valores de x positivos, sin incluir el 0. Ojo, sin incluir el 0. Por tanto, su dominio es el intervalo de entre 0 hasta infinito positivo. Las imágenes obtenidas de la aplicación, como ya habíamos visto anteriormente, es una función logarítmica que corresponden a cualquier elemento del conjunto de los números reales. Luego del recorrido de esta función es real, como ya lo habíamos explicado anteriormente dentro de las características. ¿Sí? En el punto x, cuando x es igual a 1, la función logarítmica se anula, ya que el logaritmo de 1 es siempre y siempre va a ser 0, en cualquier base. ¿Ok? La función logarítmica de la base es siempre igual a 1, cabe recalcarlo. Finalmente, la función logarítmica es continua y es creciente para a mayor que 1 y decreciente para a menor a 1. Creo ya habíamos hablado un poco de eso en sus características. Pero, ¿qué es lo que como tal nos contrae todo esto? Bueno, pues vamos a tener el caso de algunas ecuaciones logarítmicas, ¿sí? En la que la variable incógnita aparece como argumento o como base de un logaritmo, ¿sí? Se llama logarítmica. La resolución de ecuaciones logarítmicas se basa en los mismos procedimientos utilizados que ya se habían hablado anteriormente y que incluso se han tratado en otros grados escolares, aunque no existen métodos fijos, ¿sí? O sea, cabe recalcarlo. Habitualmente se procura convertir la ecuación logarítmica en otra equivalente donde no aparezca ningún logaritmo. Para ello se ha de intentar llegar a una situación semejante a la que les diré a continuación. En este caso sería el logaritmo de f de x, tiene que ser igual al logaritmo en g de x.
Entonces se emplean ahora sí los antilogaritmos para simplificar la ecuación hasta que f de x sea igual a g de x. ¿Qué son los antilogaritmos? Son definiciones que se verán en una posterioridad, ¿sí? Que se resuelven por los métodos habituales. También pueden operarse en una ecuación logarítmica para obtener una ecuación equivalente del tipo logaritmo de x es igual a m, de donde se obtiene que f de x es igual a ALM, o que muchas veces también puede ser representada como a la b, que sí se puede resolver de la forma habitual, por cierto. También nosotros nos encontraremos en el tema de la función logarítmica con sistemas de ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Cuando en un sistema aparecen una o varias ecuaciones logarítmicas, este tipo de ecuaciones se le denomina como sistema de ecuaciones logarítmicas. En el caso de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, se puede, pues, de cierta forma, producir tres casos distintos. El primer caso es en donde un sistema está formado por una ecuación polinómica o una logarítmica. El segundo caso, que a veces llega a ser un tanto complejo, es un sistema constituido por dos ecuaciones logarítmicas. Y un último caso es donde un sistema compuesto por una ecuación polinómica y una ecuación exponencial. Son los tres principales casos que nosotros encontraremos dentro de los sistemas de ecuaciones logarítmicas, ¿sí? En cada caso se utilizan los métodos habituales de resolución de sistemas de ecuaciones. Teniendo siempre presente, ¿sí?, lo anterior dicho, que estas ecuaciones se han de transformar en otras equivalentes, donde la incógnita no aparezca en el argumento o la base del logaritmo, ni en el exponente de la función exponencial. ¿Sí? Aquí tenemos otras pequeñas gráficas, las cuales nos hacen referencia a lo antes mencionado. Estas formas de las funciones logarítmicas según el valor de la base. Ya cambia, ¿ok? Pero, aquí viene algo importante. ¿Esto de qué nos puede servir? Bueno, las funciones logarítmicas tienen ciertas áreas de empleo y una extensa variedad como herramienta para deducir algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en la astronomía, para determinar la magnitud estelar de una estrella o planeta, se usan cálculos de carácter logarítmico. Al establecer la luminosidad visible de una estrella, se opera con tabla de logaritmos en base 2.5. Es aplicado en el estudio de los efectos nutricionales de los organismos también en el cálculo pH, así como la genética, donde se utiliza la estadística y la probabilidad para saber sobre lo que un hijo heredará de sus padres. En el caso de la topografía, la geología, la biología, ¿sí?, sirven para calcular la intensidad de un evento, así como un sismo o un terremoto. Es usado en la escala de Richter, donde la intensidad de un sismo se conoce como la base de los logaritmos, ¿sí? Y con esto podemos concluir una breve explicación de la función de una función logarítmica, ¿ok?